¿Puedo hacerte la presentación oficial? Ya, estamos. Bueno, muy buenos días a todos. Otra vez arrancamos el viernes académico de la clínica. Hoy tenemos el gusto de presentar a un excelente colega y amigo que es el doctor José Dalma, de México. Pepe, como le decimos de cariño, es retinólogo de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, es expresidente de la Asociación de Retina de México y es el fundador de la Asociación Panamericana de Trauma Ocular, APTO. Con Pepe, con Ferenc, fue que por allá hace varios años los abordé de sorpresa en un congreso y les dije que teníamos uno en Cali armado. Cuando dijeron que sí participaban fue que lo armamos y de esa forma es que empezamos a tener una relación profesional. Pero Pepe, más allá de ser un excelente retinólogo, es un gran amigo, muy generoso en el conocimiento y lo van a ver ahora, y es una persona con muchísima curiosidad por su trabajo y tiene algunas patentes que creo que las va a mencionar ahora. Entonces le dijimos a Pepe que nos invitara, que lo invitábamos, perdón, para que nos hablara de su gran experiencia en trauma ocular con innovación, y creo que es parte de lo que va a hablar. Pepe, muchísimas gracias de nuevo por participar y bienvenido. Al contrario, Hugo y Alberto, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Digo, la relación que me liga con ustedes es mucho más que profesional. Lo siento ya parte de la familia y se los agradezco mucho. Y es un placer compartir con ustedes, de veras estar aquí hoy en la mañana. Es una plática que en realidad no he dado antes. Curiosamente, creo que es importante, es de las pláticas que no vienen en los libros, ¿no? Esto no se ve en un libro de oftalmología. Y sin embargo, creo que es importante que la gente joven la eh, escuche esto y vea de qué se trata. Si me permite, voy a compartir la pantalla. Ahí se ve, ¿verdad? Se puede ver la... Sí, sí se ve. Ok. Entonces, vamos a hablar de creatividad e improvisación en trauma ocular. Y no nada más en trauma ocular. Estas ideas se aplican realmente a cualquier rama de la oftalmología, de la medicina y de la vida en general. No se limita a esto. Como todos ustedes saben, la cirugía en trauma es muy, muy impredecible. Nunca sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Y no siempre existen las técnicas, los instrumentos adecuados para hacer lo que queremos hacer. Y a veces hay que improvisar. Y esto implica que hay que tener una mente creativa, ¿sí? Y saber abordar estos problemas realmente sin miedo. Déjenme enseñarles una cosa que se me hace muy interesante. Aquí tienen herramientas de prehistóricas, obviamente, de antes de que fuéramos humanos, antes de que fuéramos Homo sapiens como tal. Vean la diferencia que hay entre las herramientas, digamos, de hace 2,5 millones de años que tienen arriba a su izquierda, contra las que hay prácticamente 1 millón de años después. Y fíjense que realmente esto no es un gran cambio. O sea, en 1 millón de años, haber evolucionado de esto a esto, pues no es un gran cambio. Sin embargo, vean lo que pasó en los últimos 200,000 años, que pasamos de esto a este tipo de herramientas. ¿Qué pasó aquí? Bueno, fue lo que probablemente nos convirtió en el Homo sapiens que somos hoy en día, ¿sí? Probablemente lo que más distingue hoy en día al ser humano de las otras especies y de los otros homínidos que existieron hace mucho, es que teníamos una creatividad aumentada, ¿sí? Nos dábamos a la idea de que sí podíamos pensar cosas alternas. Y no solo nos llevó a eso, sino 40,000 años, hace 40,000 años, vea la cantidad de herramientas y demás que empezamos a desarrollar, inclusive arte, que no existía durante 2 millones de años, ¿sí? Entonces, probablemente la gran diferencia entre el Homo erectus, Homo habilis o todos los demás especies homínidos que hubo antes,
lo que nos distingue básicamente al Homo sapiens de ellos es la creatividad y las ganas de poder hacer cosas nuevas. Entonces, ¿qué es la creatividad? Bueno, es la capacidad de generar nuevas ideas a partir de conceptos ya conocidos. Y es lo que le pongo, es 1 más 1, no siempre es 2, puede ser 3, puede ser 1, puede ser 4, puede ser lo que nosotros querramos. El chiste es juntar ideas diferentes para llegar a un nuevo concepto, a una nueva idea. Pero no es eso lo único. O sea, esto es importante tener la idea. A todos se nos ha ocurrido, ay, hubiera estado padre, hubiera estado bueno, sería bueno tener, sería bueno hacer, o sea, a todos se nos ocurren las ideas. Pero el chiste es que la creatividad no es tener ideas, sino llevarlas a cabo. Ese es el chiste. El chiste es realmente tomarse el tiempo, estudiar, tener el conocimiento de fondo para cambiar de llevar un concepto en una idea loca a veces a que ya realmente podamos hacer que esto funcione. ¿Para eso qué hay que hacer? Bueno, primero hay que identificar el problema y para eso hay que poner atención y estar abierto a experiencias. Déjenme enseñarles un ejemplo muy tonto si quieren, pero que ha revolucionado cómo hacemos la cirugía. Este es un concepto de la doctora Linda Cernichiaro, que es nuestra retinóloga pediatra en el hospital, no es mío, nuevamente, y ella dice, bueno, es que los instrumentos que tenemos hoy en día están hechos para adultos, no para niños prematuros, no para niños con ojitos chiquititos, y los instrumentos que tenemos son muy largos, o sea, para meter un trocar realmente estoy atravesando casi el ojo. Entonces a ella se le ocurrió hacer estas pequeñas donas que se meten en los trócares, tanto en como en la parte aquí adelante del trocar como aquí arriba para acortar la aguja, de tal forma que estos instrumentos se puede acortar al tamaño que ella quiera. ¿Sí? Es un invento muy sencillo, muy tonto, pero le ha cambiado el cómo hace realmente la cirugía. Aquí tenemos otra idea de la doctora Mariana Martínez, que igual juntando dos ideas, ella tenía problemas, se dedica también a oftalmología pediátrica y hace muchísima cirugía de retinopatía prematuro. Y tenía muchos problemas para disecar la membrana retrolental que se hace en estos pacientes con retinopatía prematuro estadio 5. Entonces, se encontró un aparato por ahí perdido de su padre, que era que se vendió en algún momento en la academia para hacer para hacer las capsulorhexis, ¿sí? Que es un material, que es una herramienta que trabaja con, con ondas, y ahí tienen ¿cómo se llama? El Flugo Blade, que es que con corriente galvánica puede romper esas membranas y se le hizo mucho más fácil quitar estas membranas, o por lo menos iniciar la disección de estas membranas usando esto de la forma más atraumática posible. O sea, usando herramientas que están hechas para otra cosa, adaptarlas a un nuevo uso. Y realmente, si se fijan, la facomulsificación así sucedió. El doctor Kellman, un día que fue al dentista, vio que le estaban arreglando una caries con un aparato de ultrasonido y le llamó la atención que el ultrasonido pudiera realmente romper el tejido y decidió hacer esta máquina para romper cristalino. Y aquí tenemos algunas cosas que se me han ocurrido a veces que es por necesidad en el quirófano, las tengo que hacer. Por ejemplo, esto de oye, quiero algún instrumento imantado para jalar un cuerpo extraño metálico, etcétera. Bueno, pues siempre se pueden imantar cosas, siempre tenemos un imán a la mano y se pueden imantar cosas para atraerlas. Tenía yo problemas con un cuerpo extraño muy liso, redondo, que no podía yo agarrar adecuadamente, entonces se me ocurrió con unos manguitos de silicón, del tubo de silicón, del silastic que vienen en los equipos de FACO, etcétera, cubrir el lado de unas pinzas y con esto aumentar el índice de fricción y poder tomar estos cuerpos extraños. A veces, en algunas ocasiones, requerí un lazo para agarrar un cuerpo extraño intraocular irregular de vidrio y se me ocurrió hacer este lazo con un catéter intravenoso, una
una sutura nylon 4 ceros y una jeringa, y aquí tiene el lazo que moviendo el émbolo de la jeringa podemos acortarlo y alargarlo para atrapar un cuerpo extraño irregular. Entonces, todas estas son ideas que se ocurren en el momento. Dice, a ver, me gustaría ahorita tener un instrumento que haga esto, y no quedar en eso, sino realmente hacer que esto suceda, ¿sí? Ingeniárselas, ver cómo puedo hacer que esto pueda funcionar en el quirófano o en cualquier situación de la vida. En algún momento necesité hacer cirugía bimanual, necesitaba yo detener la iluminación en otra forma, y se me ocurrió meter la cánula de iluminación, una fibra óptica, aquí por la cánula de infusión, haciendo una pequeña incisión en el tubo con el mismo trocar. Se mete la fibra óptica y ven que podemos tener una iluminación coaxial, digamos, con la infusión y poder usar las dos manos. Esta idea funcionaba mucho mejor cuando usábamos calibre 20, porque los tubos y la entrada era muchísimo más grande, pero igual funciona con calibres más pequeños, aunque sí se limita por el calibre de la fibra óptica y el calibre de la infusión, sí se limita un poco el flujo de líquido. No solo se nos tienen que ocurrir ideas, pero obviamente el trabajar con ideas nuevas implica probarlas, implica a veces que no funcionen, y hay que aprender de estos fracasos. Y no todos van a ser éxitos, hay que aprender de ellos y hay que aprender a cambiar, a modificar lo que estamos haciendo para que sí funcione. Entonces probamos una cosa, si eso no funciona, pues probamos otra cosa. Entonces, aquí les quiero enseñar un video. Este es un paciente que sufrió en un accidente automovilístico, se estrelló el parabrisas y tiene varios fragmentos de vidrio dentro del ojo. Ya lo habían operado en otro lado. Básicamente lo único que le habían hecho era llenar la cámara vítea de silicón, y tiene esta placa fibrosa que implica cristalino y tejido cicatricial y demás, que hay que disecarlo. Tiene un cuerpo extraño adentro del ojo, un pedazo de vidrio. Entonces estamos tratando de disecar eso. Ponemos una queratoprótesis temporal para poder ver lo que está pasando ahí atrás. Y ahí limpiando vemos el cuerpo extraño ahí de vidrio. Y dije, bueno, pues este cuerpo extraño lo puedo agarrar con una pinza y sacarlo. Generalmente me gusta hacer la incisión antes, entonces más o menos tengo una idea del tamaño, hago la incisión de ese tamaño. Me gusta presuturarla para poder cerrar el ojo lo más pronto posible, o sea, son suturas prepuestas, ¿sí? O sea, a través de eso después lo dejo flojo y trato de sacar el cuerpo extraño. Y estoy tratando de sacar el cuerpo extraño y veo que realmente mi pinza, o sea, la herida de la esclera está del tamaño, pero mi pinza no da para sacarlo, ¿sí? Mi pinza no abre lo suficiente para poder tomar el cuerpo extraño. Se dice, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Una de esas, bueno, digo, bueno, pues la única forma que tengo de sacarlo ahorita, la única pinza que tengo a la mano es este a .12, y pues vamos a usar eso, ¿sí? Entonces aquí, digamos, me equivoqué en subestimar la capacidad del instrumental que tenía yo, y tuve que buscar otra alternativa que funcionó. Sí, es más riesgoso, sí estoy de acuerdo, hacer una vitrectomía, una cosa así a cielo abierto, pues no es la forma ideal de hacerlo, pero a veces pues uno aprende de que no todo lo que uno quiere hacer. Afortunadamente este paciente quedó bien, tenía una visión aceptable después, pero sí son maniobras riesgosas si se mete uno a hacerlas ahora sí, por subestimar lo que podemos hacer. Entonces, como ven, todo esto implica cierta improvisación, y es capacidad de reaccionar o funcionar ante algo que no está planeado, ¿sí? En trauma muchas veces nos vemos enfrentados a situaciones que no son rutinarias. Es parte de lo bonito de hacer cirugía de trauma, que no es como la cirugía FACO, que si somos muy buenos en FACO, 99 de cada 100 cirugías de FACO van a ser exactamente iguales, ¿sí? Entonces aquí siempre nos enfrentamos a problemas inesperados y hay que saberlo resolver, ¿ok? Para eso tenemos que tener realmente capacidad de conocer
todo nuestro equipo. Tenemos que saber exactamente cómo funcionan nuestras máquinas, cómo funciona la gente con la que trabajamos, saber qué se le puede pedir a cada una de ellas. Entonces, si nosotros sabemos cómo funciona la máquina de vitrectomía, por ejemplo, podemos hacerla funcionar de la forma como queremos. Déjenme enseñarles un ejemplo que me pasó hace mucho tiempo. Cuando yo estaba en la preparatoria, estaba empezando a ayudarle a mi papá en cirugías, y este es el Ocutomo que usábamos. Es probablemente la primera máquina de Ocutomo, probablemente el doctor Castro se acuerda de esta máquina, que fue realmente el Ocutomo. Es la primera máquina realmente que existió comercial de vitrectomía vía pars plana por 3 vías. Y aquí tiene la pieza de mano, que era la sonda de corte succión, que cada quien tenía la suya y eran cuidadas como tesoros. Había que afilarlas, etcétera. Entonces, estas eran las primeras piezas de mano diseñadas por el doctor O'Malley de esta máquina, que era la primera máquina de vitrectomía realmente útil. Un día, trabajando con esta máquina en el hospital, yo le estaba ayudando una cirugía a mi padre, y de repente la máquina se apagó. Dejó de funcionar y estábamos a mitad de la cirugía. Dice, bueno, ¿cómo le hacemos? ¿No? Pues la cirugía hay que terminarla. Entonces, mi padre sabía exactamente cómo funcionaba la máquina. Me dijo, mira, el tubito, generalmente aquí iba otro tubo pegado, que era el de succión. Entonces, a una enfermera la puso a jalar, a hacer succión con una jeringa de este tubo, y a mí me puso a hacer las funciones de corte. ¿Cómo? Bueno, con una jeringa y un resorte, me puso a bombearle. Eso es lo que hacía que funcionara el corte. Y ahí me tienen dándole y dándole y dándole. No sé si vieron ahí cómo se movía la boca, pero me tuvo dándole a la máquina media hora a que terminara su vitrectomía. Obviamente acabé con los brazos hechos pomada, pero el chiste es saber cómo funciona la máquina para poderla hacer funcionar de una forma diferente en situaciones inesperadas. Aquí tenemos otra improvisación. Es un paciente que ya conoce este paciente. Es un paciente que llegó al hospital ya operado, tiene un cuerpo extraño intraocular. Al cirujano que lo mandó se le ocurrió, dice, bueno, yo le cierro la herida y le quito la catarata, le pongo un lente intraocular y los mando para que le hagan lo del segmento posterior. Y esto no se debe hacer porque ahorita van a ver. Entonces nos llega el paciente, tiene un lente intraocular puesto, aquí lo ven, aquí se ve una de las patas, ven que tiene un vítreo muy, muy turbio, parte sangre, parte inflamación, y ven que tiene un desprendimiento de retina total. Y ahí está el cuerpo extraño, ahorita van a ver el cuerpo extraño. Entonces dice, bueno, ok, este es un cuerpo extraño, no sé si pudieron apreciar el tamaño, ahorita lo van a ver de nuevo, pero es un cuerpo extraño grande, o sea, prácticamente es del tamaño del lente intraocular. ¿Y ahora por dónde lo saco? O sea, ya tiene un lente intraocular puesto, es un cuerpo extraño demasiado grande para sacarlo por pars plana, ¿sí? Tendría que yo que hacer una herida prácticamente de más de un cuadrante en pars plana para sacarlo por ahí, eso hace una cirugía mucho más peligrosa. Tiene un lente intraocular que no me gustaría tenerlo que quitar para sacar el cuerpo extraño, para sacarlo por limbo. Entonces estamos diciendo, bueno, ¿por dónde saco este cuerpo extraño? Curiosamente, aquí ven que tiene la herida de entrada y tenía un defecto sonular. Entonces dice, bueno, a lo mejor puedo sacar el cuerpo extraño por ese defecto sonular sin lastimar el cuerpo, sin mover el lente intraocular. Entonces ahí ven el cuerpo extraño, ven que tiene un tamaño considerable, es demasiado grande para sacarlo por pars plana. Entonces se me ocurre, dice, bueno, lo voy a dar la vuelta, atravesar la zónula que ya no tiene, ¿sí? Ponerlo por ahí adelante y sacarlo por limbo. Esta es una forma, digamos, muy poco ortodoxa de sacarlo. Pues sí, pero afortunadamente le funcionó, ¿sí? El riesgo era que podía yo perder el lente intraocular, lo iba a perder probablemente de todas formas, así es que se me ocurrió hacerlo de esa forma. Claro, el improvisar sí tiene
ciertas reglas, o sea, esa improvisación no es, no es libre, no es a lo loco, ¿sí? Sí hay ciertas reglas establecidas que hay que respetar, como que, bueno, pues hay que mantener la esterilidad del paciente, del quirófano, sí, hay que velar por la seguridad del paciente, ¿ok? Tenemos que conocer nuestro equipo y sí tener idea que podamos confiar en lo que queremos hacer, estar siempre con la cabeza pensando en eso y tomar los problemas como que son desafíos, no son problemas, o sea, son problemas a resolver, es el chiste. Esos problemas no se nos tienen que cerrar, son problemas que tenemos que resolver. ¿Ok? Pero lo más importante sí tenemos que siempre velar por la seguridad y el mejor desempeño del paciente. Y aprender a fallar. Desgraciadamente no todos nos van a salir bien y hay que aprender a aceptar las fallas y aprender de ellas. ¿Ok? ¿Ustedes creen que en medicina tenemos dogmas? Obviamente todos sabemos que sí. Y estos dogmas son un impedimento muy importante para pensar en cosas nuevas. O sea, se requiere cierto valor, cierto coraje eh, para poder enfrentarnos a estas dogmas y decir, bueno, este dogma pues no necesariamente es cierto, ¿sí? Que aunque ha estado válido muchísimos años, ya probablemente no es cierto y puedo de alguna forma cambiarlo, ¿ok? Entonces les doy un ejemplo que hemos hecho recientemente. Ustedes saben que si ven cualquier libro de cirugía de córnea, de cirugía de heridas de córnea, saben que las heridas, las suturas deben ir de espesor parcial, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen supuestamente menos riesgo de endoftalmitis y menos riesgo de daño endotelial. ¿Es cierto? Sí, probablemente cuando estas técnicas se describieron, si ven la historia de cómo evolucionó la sutura corneal o de heridas corneales, si ven los libros de texto de cirugía de principios de 1900, o sea, hace 100 años, la única forma será cerrar una herida corneal era hacer un colgajo conjuntival, o sea, se disecaba, se hacía toda una peritomía, ¿sí? Se liberaba toda la conjuntiva y después esa conjuntiva se agarraba en una jareta, así como una bolsita de plástico, cerrarla encima de la córnea y era la única forma que podíamos cerrar estas heridas. Cuando apareció por ahí de 1930, 40, la sutura muy delgadita que se consideraba en esa época que era la seda 6 ceros, con agujas cortantes, se empezó a usar esto. Y esta seda, obviamente era una seda trenzada, ¿sí? Y esa era la razón que se tenían que hacer las suturas de herida parcial, porque esa seda trenzada funcionaba como una mecha, ¿sí? Realmente era una mecha que si la poníamos en cámara anterior, se iba a mojar con líquido, con humor acuoso, y siempre iba a salir ese humor acuoso por la sutura. ¿Ok? Entonces alguien se le ocurre y dice, bueno, si nada más hacemos la sutura de espesor parcial, podemos cerrar la córnea sin poner en contacto el material de sutura con el humor acuoso. Y obviamente les funcionó y les funcionó hasta la fecha. O sea, a la fecha, aunque ya tenemos mucho mejores suturas, muchas mejores agujas y todo, se sigue pensando que las suturas tienen que ser de espesor parcial. ¿Por qué? Porque ese era el dogma, así quedó establecido. Hoy en día sabemos que no es cierto. Entonces, hace un par de años nos dimos a la tarea de probar esto en ojos de cerdo y tomamos 4 cerdos y a 4 de cada uno, 4 los operamos con suturas de herida parcial, 4 con suturas de herida de espesor total y les fue mucho mejor a los ojos que suturamos con heridas de espesor total, ¿sí? Las córneas se dematizaron mucho menos, el leucoma fue más pequeño, no se vascularizaban las heridas, no se soltaban las heridas, o sea, las suturas no se aflojaban. Entonces, en general, la sutura con suturas de espesor total funcionó mucho mejor que las suturas de espesor parcial, obviamente usando nylon 10 ceros, usando la sutura, la aguja diseñada para córnea, etcétera, ¿sí? Entonces sí podemos demostrar y podemos hacer que cosas que consideramos dogmas no sean tal.
¿sí? Estos dogmas van cambiando de acuerdo a la tecnología y a las nuevas ideas. Aquí tenemos un OCT y estudio histopatológico de las heridas, y sí se ve que cicatrizaron mucho mejor las que estaban de espesor total. Y les muestro otro problema que tratamos de resolver. Ven ustedes ahí en el hospital hace 20 años, revisamos los resultados que teníamos en pacientes que les hacíamos cirugía de retina con queratoprótesis temporales, o sea, pacientes que tenían alteración en la córnea que no nos dejaba ver el segmento posterior, que teníamos que quitar esa córnea en la cirugía, suplantarla con una queratoprótesis temporal, hacer la cirugía del segmento posterior y después ponernos un trasplante de córnea. ¿Okay? Y vemos que nuestros resultados eran bastante pobres. ¿Por qué? No era por la córnea, o sea, la mayor parte, como ven ustedes aquí, la mayor parte de los pacientes quedábamos con unas córneas bastante aceptables, ¿sí? ¿Qué pasaba? Bueno, que la mayor parte de los pacientes acababan con desprendimientos de retina recidivantes o que no pudimos reparar o que se volvían a desprender por vitreoretinopatía proliferativa. ¿Por qué pasaba esto? Bueno, probablemente porque las queratoprótesis que estábamos usando, que eran las de Landers Folk, ¿sí? De lo que llaman el wide field, pues no da un campo de visión de 30 a 40 grados. Si le ponemos los sistemas de visión panorámica, a lo mejor nos subía a 90 grados, pero, pero no llegábamos a ver la periferia, que era donde estaba la mayor parte de la patología retiniana que teníamos que abordar para comparar un desprendimiento de retina. ¿Sí? Entonces no estábamos viendo los agujeros, no estábamos viendo los desgarros que estaban causando los desprendimientos de retina y por lo tanto no lo estamos tratando adecuadamente. ¿Qué se nos ocurrió? Bueno, si estamos usando los sistemas de visión panorámica, ¿por qué no optimizar la queratoprótesis temporal de tal forma que nos dé el mayor campo visual posible y poder realmente ver lo que estamos haciendo? O sea, aquí les enseño esta cirugía. Un paciente con leucoma corneal traumático, lo ven ahí. Quitamos esta córnea. Quitamos todas las cicatrices y demás que tiene ahí en el segmento anterior. Hasta poder liberar el eje pupilar. Ya una vez que tenemos eso libre, ponemos la queratoprótesis temporal, esta nueva, y vean el campo visual que nos da. O sea, aquí realmente sí podemos ver toda la periferia. Aquí ven el desgarro aquí abajo, se ve un desgarro retiniano que acaba siendo un desgarro gigante, ahorita lo van a ver. ¿Sí? Pero nos da muy buena visualización y podemos disecar membranas y hacer todo lo que queremos. Ahí se ve el desgarro claramente aquí abajo. ¿Okay? Inclusive podemos meternos abajo por el desgarro para quitar membranas subretinianas que ahorita van a ver. Sí, aquí se ve el desgarro, vean cómo es un desgarro gigante. ¿Okay? Nos podemos meter inclusive abajo de la retina para quitar las membranas subretinianas, etcétera. Entonces, esta queratoprótesis sí nos da un campo visual mucho más amplio que nos permite abordar todo y además sí nos permite trabajar en la pars plana también. ¿Okay? Entonces, desarrollamos esta queratoprótesis para, obviamente, quitar un problema que estábamos teniendo con nuestras cirugías. Entonces, en conclusión, en trauma no se siguen reglas, el trauma no sigue las reglas, siempre estamos expuestos a cosas que no podemos predecir y tampoco nosotros deberíamos tener esas reglas, ¿sí? Hay que mantener una mente abierta, aprender a improvisar en estos casos y para esto tenemos que saber cómo funcionan nuestras cosas, o sea, tenemos que tener un conocimiento muy bueno de cómo funcionan nuestras máquinas, cómo funcionan nuestras herramientas y cómo funciona nuestro equipo humano, nuestro equipo médico, para saber qué podemos exigir y qué podemos explotar de cada quien. Hay que ser muy adaptable y obviamente hay que ser creativo y seguir esa creatividad, hacerle caso a esas ideas y desarrollarlas y llevarlas a cabo. Ok, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Pepe, muchísimas gracias por esta excelente presentación. Debo decir que he escuchado muchas presentaciones tuyas
muchas buenas, pero esta es de las mejores que he escuchado porque nos abriste la mente que tenés para poder ver un poquito más allá de trauma ocular y creo que va a ser muy útil para nosotros. El doctor Castro, ¿quisiera hablar algo? Sí, Pepe, me pareció muy bueno tu hallazgo de los resultados en queratoprostesis porque nosotros tuvimos la misma experiencia aquí. Después de muchos años de entusiasmo, teníamos córneas disponibles, o sea, el banco de córneas funcionaba verdaderamente como banco, es decir, había, en el momento en que uno llamara, había córneas. Y entonces muchos de los traumas con heridas centrales o paracentrales, pues los enfrentábamos con la queratoprostesis, fuera Eckhart o Landers, podía hacer uno realmente muy buenas vitrectomías, pues con la indentación yo pienso que lográbamos bastante buen trabajo en la periferia, pero luego hicimos una revisión a largo plazo, creo que fue 5 años, de los resultados finales de todos esos pacientes donde se han hecho cirugías pues heroicas y los resultados eran muy pobres finalmente, creo que más pobres que los tuyos, en términos de que había muchos ojos en tisis, muchos ojos que eventualmente se redespendían o que las córneas se perdían. Y un poco forzados por eso y por el hecho de que ya no hay córneas disponibles, fue que evolucionamos hacia la sutura penetrante, pues hacer la sutura completa. Y nos dimos cuenta que cuando uno sutura la córnea completa, pues la córnea comienza a aclarar en el curso de la cirugía, porque ya no hay líquido entrando pues por ese borde posterior, si está muy bien afrontada, uno quita el epitelio, le pone visco y puede hacer uno cirugías bastante completas eh, a través de esa córnea herida y dejar el trasplante para una segunda oportunidad le da mejor resultado corneal a los pacientes, siendo que el resultado retinal era bastante bueno porque realmente, inclusive una herida que pasa de lado a lado por el centro de la córnea, si uno la afronta bien y no es muy vieja, pues la visibilidad por cada mitad resulta ser bastante buena. Entonces quisiera oír tu opinión en ese sentido. ¿Qué tanto sigues haciendo queratoprostesis o qué tanto confías en tu sutura corneal y poder hacer la cirugía a través de la sutura corneal? Que, si has cambiado algo, si tus Bueno, porcentajes han cambiado. ha cambiado la cantidad de queratoprótesis que hacemos, sí, porque si tenemos una mejor sutura, necesitamos menos, obviamente, la queratoprótesis y cada vez estamos haciendo cirugía más temprana. Muchas veces lo hacemos inclusive en la misma sentada si podemos aclarar la córnea. Entonces, depende mucho realmente cómo queda la córnea. El problema es que nos llegan muchos pacientes que ya están operados de otro lado, que con las córneas hechas pomada. Tenemos que hacerle. Este es José Dalma. Ese es el monstruo de todo lo de trauma en México. Este es el padre del trauma. Bueno, menos mal que Va a hacer unos es el docentes porque vamos a tener una rotación allá. Bueno, entonces, alguien tenemos... el micrófono, por favor. Arley, por favor, apague el micrófono. Bueno, entonces, por acá. el chiste es que tenemos muchos pacientes que nos llegan de fuera, ¿sí? Y ya llegan suturados, y ya llegan con leucomas muy grandes, ya cicatrizados, con esos leucomas adherentes, como viste en las 2 cirugías que presenté, que realmente no tenemos otra opción. En esos pacientes no tenemos otra forma de ayudarlos, entonces sí seguimos usando la queratoprótesis en esos casos. También cuando tenemos heridas muy irregulares en la córnea, que por muy bien que las tratemos de suturar, realmente nos interfieren en la visión adentro, pues sí estamos usando la queratoprótesis temporal. Estamos tratando de usar un poquito más y he tratado de usar un poquito más el endoscopio. No me acomodo bien con el endoscopio, no me da la visualización que yo quiero, me cuesta mucho trabajo orientarme. Creo que es costumbre, pero
hasta ahorita no he podido implementarlo de rutina en la cirugía. Y inclusive he optado por algunos hacerlos a cielo abierto. Como vieron, yo tengo ya unos cuantos casos hechos casi a cielo abierto, sobre todo cuerpos extraños intraoculares grandes. Entonces, tenemos todas estas opciones, ¿no? Ninguna de ellas es ideal, ninguna de ellas es perfecta. La queratoprótesis que diseñamos creo que sí nos ha dado un mejor panorama, tenemos mucha mejor visualización que con las anteriores. Todas las personas que la han usado están felices con ella. Entonces, bueno, son pasos, ¿no?, que vamos dando. No son ideales ninguno de ellos, pero pues, tratamos de hacer ahora sí lo mejor que se puede. Y una voz como de prudencia o de poner los pies en la tierra, porque a veces uno recibe críticas, a veces los colegas son un poco agresivos y críticos cuando uno hace esta cirugía heroica y tienden a pensar pues que uno está haciendo esto como por, no sé, por diversión. Por negocio. O por, pues negocio aquí realmente sería muy mal negociante el que haga cirugía de trauma severo por negocio, porque le pagan muy poquito, si es que le pagan aquí. Pero sí ser realistas de que un buen porcentaje de estos pacientes en el largo plazo no terminan bien. Pero eso no quiere decir que no hagamos el esfuerzo, porque es que si uno no está tocando, como tú dijiste muy bien, no está tocando la frontera de lo imposible, pues no progresa. Si uno se sienta a decir, no, el dogma, yo me acuerdo en mi residencia, el dogma era un ojo con una heridita cualquiera de nucleolo, porque eso no hay nada que hacer. Y ese límite se ha ido corriendo y corriendo y corriendo, y en los 40 años de práctica uno ha visto pues cómo se ha corrido desde heriditas bobas hasta ojos pues desbaratados que logramos rearmar. Pero es bueno que la gente sepa que no es que nosotros seamos ilusos y pretendamos pues que un alto porcentaje de estos pacientes van a quedar 20-20. No, uno está trabajando en la frontera de lo muy difícil, de lo imposible, y un porcentaje relativamente pequeño de estos ojos finalmente, después de 4 o 5 años, terminan salvados y terminan con visión. Pero eso no quiere decir que no lo debamos hacer. Pues sí, digo, por ejemplo, en lo que estaban, la estadística que tienen de hacer cirugía extrema, ¿no? En cirugías en ojos que no perciben luz. Antes, el 100% de ellos se nucleaba o se visceraba, ¿no? Y hoy en día sabemos que cada año van reportando que el 10%, que el 15% de ellos sacan visión útil adelante. Bueno, de estos pacientes estamos operando, sí, 90% de ellos a lo mejor acaban etisis, acaban sin percepción de luz, pero un 10% o 15% o 20% poco a poquito son más que van saliendo adelante. Y aunque sea una visión de 20-200, si ese es su único ojo, pues es una visión suficiente para hacer su vida, para hacer una vida. ¿Sí? O sea, visión con 20-200 se puede hacer. O sea, una vida con 20-200 se puede hacer. Una vida sin percepción de luz, pues se vuelve muy difícil, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia. No queremos comparar esto con los resultados que hay hoy en día de cirugía catarata, por ejemplo, o cirugía refractiva, que desgraciadamente los oftalmólogos es lo que estamos acostumbrados a pensar, ¿no? Si no tenemos 20-20 sin corrección, es un fracaso. Y en estos pacientes no podemos pensar así. Estos pacientes con que conserven el ojo y tengan algo de visión, es un éxito, ¿no? Quisiera un comentario tuyo y de Hugo, porque pues hace unos años, cuando comenzó la escasez de córneas, y tuvimos un caso de esos desesperados en donde definitivamente no se veía, pues pusimos la queratoprostesis y después no había definitivamente cómo reemplazarla y la dejamos puesta allí con perfluoro. Hay dos indicaciones. Una, que definitivamente quieres hacer algo por salvar ese ojo y no hay córnea y la córnea original definitivamente no sirve. Y la otra, que estás haciendo la cirugía y no logras parar la hemorragia, no logras
estabilizar el ojo, no logras controlar, entonces pones perfluoro atrás, dejas el paciente acostado boca arriba y lo dejas con la queratoprostesis puesta hasta que aparece una córnea o hasta que el ojo se estabiliza. Yo hice una o dos de esas locuras y de pronto me pareció que estaba pisando mucho el terreno, pero Hugo se entusiasmó y Hugo ha hecho varias y creo que le ha ido mucho mejor y creo que lo sigue haciendo. Yo no la volví a hacer porque me parecía como muy en el límite ya y aún 5, 10, 15 días después sigue siendo difícil conseguir córnea. O sea, era como para darse un tiempo mientras uno conseguía la córnea. Entonces quisiera oír un comentario tuyo y de Hugo de qué sigue pensando de esa cirugía que es definitivamente extrema. Pues sí es cirugía extrema, es cirugía, digamos, cuando no nos queda de otra, ¿no? Y es como uno va aprendiendo a hacer las cosas y probablemente cuando uno prueba estas ideas nuevas, pues muchas no van a funcionar y muchas van a salir mal y a lo mejor una pega y una sale bien y de ahí salen los nuevos desarrollos, ¿no? Entonces siempre hay que estar probando cosas nuevas. Es importante estar guardando ciertas reglas éticas, ¿no? Éticas y cosas por el estilo, pero si el paciente sabe lo que estamos haciendo y nosotros estamos actuando en el mejor, con la idea de tener el mejor beneficio para el paciente en mente, pues vale hacerlas, ¿no? Y algunas van a funcionar y otras no van a funcionar. Sí, de acuerdo. Creo que la experiencia con las queratoprostesis que dejábamos puestas era como decía el doctor Castro, porque no había posibilidad de tener córneas en el momento, pero también sabíamos que ese es un ojo que podía ser salvado y de hecho quedaba con visión útil. Y lo que estás diciendo es muy importante, es aclarar al paciente qué queremos hacer y qué buscamos con esto y no que no tenga expectativas. Y no porque nosotros las ofrezcamos, sino porque de forma natural el paciente tiende a creer que va a tener una recuperación milagrosa cuando lo operen. De hecho, muchas veces, ustedes lo saben, el paciente el otro dice, pues yo lo estoy viendo. Entonces tiene que volverle a explicar qué es lo que está haciendo. Y lo que yo hago normalmente en cirugía, y lo aplico para toda la cirugía, no solamente de trauma, es irle contando al paciente los hallazgos en la cirugía y qué vamos a hacer a partir de ese hallazgo y qué esperamos a partir de lo que vamos a hacer. Creo que eso aterriza mucho al paciente en lo que puede esperar a futuro. Sí, yo me acuerdo mucho de esos dos casos de la keratoprostesis, que nosotros citábamos a los pacientes todos los días, no porque hubiera que verlo, sino para que saber que no fuera a llevar la keratoprostesis, pues que eran bien escasas y caras, entonces por lo menos lo teníamos allí a la mano todos los días sabiendo que estaba allí. El floro lo seguimos usando. Hace poco en el hospital Concate operamos un paciente con este sangrado severo. Eh, Estoy editando los videos, posiblemente este fin de semana y los comparto. Y pasa lo mismo, uno quita el perfluoro y ve la retina muy bonita, muy plana, después de que uno piensa que está en un desastre. Y la invitación es cuando uno esté en un caso desesperado, que esté seguro que no sea un trauma perforante, poner perfluoro para expandir la retina y esos ojitos se salvan. Ese paciente va muy bien. Yo quería aprovechar, Lo Pepe. que hay que hacer, Hugo, es dejar las prótesis de Pepe, ¿no? Esas me imagino que no son tan caras. Pues. Yo por el interno le voy a contar una experiencia que casi me acuerdo, me da dolor, pero después la cuento más tarde. Pepe Bueno, ríe. ¿qué ibas a decir? Pepe, hace poco tuvimos una reunión que coincidimos con tu papá y tu papá dijo algo muy interesante y es la experiencia que has tenido eh, básicamente con la keratoprostesis, de hecho, y es todo el proceso que ha sido para llegar a mostrarla, patentarla, y entendí que era más fácil evitar como el puente, hacer el puente de la patente y sacarla uno a título personal. Cuéntanos un poquito de eso, porque yo sé que hay muchos residentes, muchos fellows con mente abierta y que tienen muchas ideas, pero a veces esto lo frena a uno. Bueno, sí, Hugo, gracias. Cuando hice esta queratoprótesis, dije, bueno, pues vamos a hacerla, diseñarla, vamos a probarla y si funciona, le digo a una compañía de estas grandes que me la haga y que la venda y ya, ¿no? Yo mis sueños, guajiros, como dicen. Y por cierto, me gustaría que los residentes y becarios no he oído nada de nadie, de ni una pregunta de ellos, así es que pónganse las pilas o despiértense.
total, dije, bueno, vale la pena patentarlo. Tengo una de mis hermanas, está muy metida en esto de innovación tecnológica y me ayudó pues, a buscar por dónde se pueden ver las patentes. Curiosamente, encontré que las queratoprótesis de Landes, por ejemplo, ninguna de ellas está patentada. Raro, pero no están patentadas. Total, me metí a patentar la mía, ya están los papeles metidos y demás. El proceso de sacar una patente aquí en México tarda aproximadamente 2 años. Y es muy chistoso porque la patente te la dan por 10 años a partir del momento en que metiste los papeles. Y ellos se comen los primeros 2 años en autorizarte la patente. O sea, es que realmente no te queda mucho tiempo para pues sacarla al mercado. Pero no solo eso, me he encontrado con una serie de topes, de paredes que realmente son infranqueables individualmente, o por lo menos no he encontrado cómo hacerlo, con los sistemas de regulación en cada país. O sea, así como existe la FDA en Estados Unidos y cada país tiene sus instituciones de regulación sanitaria. A partir de, no sé, 10, 15 años a la fecha, se han puesto muy estrictos. Entonces, todo lo que entra a un quirófano, todos los medicamentos, todo tiene que pasar por su revisión. Y entiendo por qué existe, pero el problema es que lo hacen tan difícil y tan caro el proceso que no hay forma que una persona en forma individual lleve este proceso, ¿no? Como que está hecho específicamente para proteger el gremio, digamos, de estas grandes manufactureras, de estas grandes compañías transnacionales, que nada más ellos pueden llevar a cabo todo este proceso de registro y de regulación de sus insumos. Entonces casi uno tiene que vender su idea a alguna de estas compañías si es que le interesa y adaptarse a lo que la compañía le quiera dar a uno por su desarrollo, ¿no? Entonces, estoy en ese proceso, no he aprendido a hacerlo, sé que es un proceso difícil, creo que se puede llevar a cabo, siendo de un país latinoamericano, abordar compañías extranjeras es un poquito más difícil, como que no le creen a uno hasta que no lo ven validado. Es lo único que me ha abierto puertas en cierta forma es haberlo publicado. Es básico publicarlo. Eso ya te da cierta credibilidad, ¿no? Te da cierta validación de que tu idea no está tan loca, sino que hay otra gente que piensa que tu idea es buena. Y eso es importante. Y por otro lado, tener la patente. O sea, si tienes una idea, es importante patentarla porque ninguna de las compañías éticas, digamos, siquiera quieres saber de qué se trata, lo primero que te preguntan, que tengo una idea, a ver, ¿ya está patentada? Sí, entonces enséñalo. Si no está patentada, ni te aparezcas por acá. ¿Sí? No queremos hablar contigo, no queremos saber de qué se trata hasta que esté patentada. ¿Por qué? Porque ellos los meten en un problema también, ¿sí? En un conflicto de intereses, etcétera. Entonces, eso es importante. Y otra cosa, si realmente lo van a hacer y lo quieren discutir con otras personas, es muy importante tener los acuerdos, los contratos de confidencialidad, ¿sí? Porque es muy fácil que una persona agarre su idea y la saque por otro lado, sobre todo si tiene acceso a estas tecnologías, ¿no? De básicamente manufactura. Entonces sí se pueden hacer contratos de confidencialidad, es importante hacerlos. Yo sí me metí en un pleito por una cosa así, por pensar que son buenas gentes. Entonces sí hay ciertas cosas que hay que tener en mente desde el punto de vista de negocio, aunque no nos guste pensar en eso, que somos médicos y como que no nos gusta pensar en eso, sí tenemos que pensar en eso, sí tenemos que saber que vivimos en un mundo real y protegernos, ¿no? Es que en Pepe, este sentido, yo mi pregunta, doctor Castro, quiero introducirle a usted porque tengo entendido que usted tiene una experiencia similar con un lente de fijación esclera. Entonces quisiéramos escuchar a usted qué le sucedió para ya después saltar la pregunta. yo no quisiera entrar en la parte anecdótica, que tengo muchas que me han pasado,
Pero sí hablar más bien de lo que mencionó Pepe, de lo que representa patentar y de lo que representa entrar en el mundo pues, de la industria. Nosotros estuvimos en un curso de innovación en Barcelona, invitados, y nos hablaron todo un día varios abogados y varios expertos en patentes. Y una de las cosas que nos dijeron, Pepe, yo no sé si esto te pueda caer mal, es que si usted quiere patentar, no publique, no puede publicar. En el momento en que usted publica primero, ya olvídese de la patente. Fueron muy enfáticos en eso, pues todos los abogados. No sé qué efecto tenga eso en tu estrategia. Bueno, Pero, metí los papeles de la patente antes de publicarlo. bueno, eso sí. Sí. De todos modos es un tema complejo, extenso, que merece por lo menos toda una sesión. Entonces podríamos, ya que Hugo lo trae a cuento, podríamos, porque yo tengo varios de los contactos de los expertos en patentes, armar de pronto un seminario de 1 o 2 horas donde traigamos expertos y si hay interés, si uno cree que hay interés entre la gente, porque es un tema bien complejo, como dijo Pepe, pues, y si uno se quiere meter, debe saberlo y debe asesorarse y debe saber que tiene que reservar una buena plática para esa primera etapa que es llegar hasta la patente y luego ver si de verdad lo logra comercializar, ¿no? Sea uno o sea a través de una compañía. Pero volvamos a trauma, porque ese es No, un es tema que bien... a eso iba mi pregunta y es si vale la pena desgastarse tanto existiendo como toda esta comunicación que ya tenemos por internet, por el colegaje. Y por ejemplo, Pepe, yo conozco la keratoprostesis y la he utilizado. La utiliza en Alemania con algunas restricciones y la gente la empieza a conocer. Entonces, ahí dejo la pregunta suelta para leer al doctor que esto conoce muy bien y es, ¿justifica desgastarse, mostrar ante la industria lo que uno ha hecho cuando los colegas son los que finalmente lo van a uno a decir esto funciona o no funciona? Uno trabaja para los colegas, no para la industria. El problema, Hugo, es que si tú no tienes todos los trámites hechos, por ejemplo, el INVIMA no te va a dar la certificación para que puedas utilizarlo libremente con tus pacientes. Claro. Entonces, eso cambia en cada país. Claro, y en cada región. Europa tiene unas normas, Norteamérica tiene otras, Sudamérica tiene otras. Eso es bastante complicado y por eso le aconsejan a uno, una vez tenga usted una patente, más bien contrate una compañía experta en comercializar lo que es su patente y venderla al mejor postor en la industria o a quien se la pueda producir y le pueda sacar ventaja. Claro, sí. Muchas gracias, doctora. Pepe, una pregunta. ¿Cuáles serían las pinzas de cuerpo extraño que recomendarías tener básicas? Nos mostraste muchas cosas innovadas por vos, pero digamos que hay unas comerciales que uno dice, ¿cuál sería la lista que yo debería tener mínimo para enfrentarme a traumas oculares, cuerpo extraños? Yo creo que hay dos que a mí me han sido muy útiles. Una es y honestamente no sé si existe en el mercado, los tengo desde hace muchos años y son las que he usado. Primero son las de Grishaber de punta de polvo de diamante, digamos. Son las que salen ahí tratando de sacar el cuerpo extraño ese de vidrio, que en ese momento generalmente sí abren, pero por alguna razón estaba descompuesto el mecanismo, están abriendo todo lo que necesitaba que abrieran. Esas pinzas funcionan muy bien, ¿ok? Para cuerpos extraños promedio, digamos. Hoy en día probablemente la uso en 90% de mis cuerpos extraños son con esas pinzas. Y la otra pinza que me ha sacado de problemas es la pinza de Wilson, la que tiene las tres garritas. Para cuerpos extraños un poquito más esféricos, más simétricos, digamos, más, ¿cómo le diría? Más cuadrados, me sirve mejor. ¿Ok? Esas son las dos. Y curiosamente lo que he usado cada vez más es el imán de tierras raras. El imán que tuve la oportunidad de que Ferenc me diera uno, ese lo he usado muchísimo. ¿Sí? Casi todos los cuerpos extraños metálicos magnéticos salen con eso, no uso las pinzas siquiera.
Entonces, esos son los 3 instrumentos que tengo básicos para sacar cuerpos extraños. En una ocasión que ninguna de esas me funcionaba, tuve que hacer el lazo que les enseñé ahí en la presentación. Y en ocasiones son cuerpos extraños tan grandes y demás que los tengo que sacar ahora sí, por vía anterior con una pinza normal de .12 o la que tenga a la mano, ¿no? Muchas gracias, Pepe. No sé si alguien tiene alguna pregunta al doctor Dalma. A ver, los residentes, como dijo Pepe, los residentes, los celos, ¿algún comentario, alguna pregunta? Están dormidos. Y la estrategia de hablar a Pepe así como que no quiere que lo escuchen funcionó muy bien, hombre. Ya le di las gracias a Arley. No, Está de hecho, bien. la pregunta de los cuerpos extraños le hicieron por interno una residente del hospital. ¿Por qué con timidez? Pero bueno, pero la preguntó por interno, aquí la estaba transmitiendo. Ok. Bueno, muy bien. Pepe, pues de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias por la invitación. Siempre es un placer verlos. Doctor Castro, muchas gracias por estar. Gracias, Pepe. Hasta luego. Luego. Nos vemos. Hasta mañana. Bye. Chao.